Hace más de 2000 años, la primera historia documentada cuenta cómo estos remeros griegos partieron para luchar en una batalla naval contra la poderosa flota persa. Jerjes, el rey persa, había cercado a Temístocles y a su flota griega en la bahía de Salamina. La decisiva batalla que librarían resultó ser uno de los grandes hechos de la historia. Momentos decisivos que cambiaron la historia. Persépolis, Persia, 485 a.C. La batalla de Salamina. En octubre del 485 a.C., Jerjes, el príncipe heredero de Persia, recibió la noticia de que su padre, el rey Darío, había fallecido. De acuerdo con la tradición persa, el rey era elegido por Dios. Como un simple mortal no podía coronarlo, fue el mismo príncipe Jerjes quien se impuso la corona, convirtiéndose así en el rey del imperio más poderoso del mundo. El rey ordenó construir a sus arquitectos una gran avenida de palacios. La nueva capital persa, Persépolis, se convertiría en la ciudad más espléndida del mundo antiguo. Cada palacio estaba profusamente esculpido e incrustado con oro y topacios y decorado con espejos. De todo el imperio llegaban miles de súbditos con regalos para agasajar a Jerjes. Camellos de Egipto, cofres de oro de Asia Menor, brazaletes de África, pero de los atenienses nada. Jerjes no había olvidado el fracaso de Persia en la conquista de Grecia, cuando la flota de su padre había sido destruida por los temporales y su ejército había sido derrotado en la batalla de Maratón. Decidió que Atenas debía pagar por esta humillación. La resistencia al dominio persa era algo que no iba a tolerar. Los persas eran grandes guerreros gobernados por reyes ambiciosos. En el siglo V a.C., el imperio persa se extendía desde Egipto hasta el Mar Negro y desde Asia Menor hasta las fronteras de la India. Aunque los persas tenían un ejército fuerte, eran conquistadores nómadas que expansionaban su imperio por medio del poder político, más que por la fuerza. Las religiones y las tradiciones locales eran respetadas, pero todos aquellos conquistados por Jerjes habían de inclinarse ante el rey de reyes. Incluso antes de ser rey, Jerjes había abortado rebeliones en algunos lugares del imperio, pero no tenía grandes victorias en su haber. No había añadido ni un puñado de tierra, ni una gota de agua al imperio de su padre. Si aplastamos a los atenienses, extenderemos el imperio persa hasta que su límite sea el mismo cielo de Dios. La obsesión de Jerjes por vengar la derrota de su padre solo podía ser satisfecha con la destrucción de Atenas. Jerjes comenzó los preparativos de la invasión en el primer año de su reinado. Reclutó cientos de miles de hombres de todas partes del imperio, reuniendo el mayor ejército conocido por el mundo hasta entonces.
No había barcos suficientes para transportar un ejército de semejantes dimensiones, así que Jerjes tenía que moverlo por tierra. La poderosa flota persa lo seguiría. Viajó desde Persépolis a Susa y después siguió el camino real hasta Sardes. Tal y como su padre había planeado originalmente, Jerjes invadió Grecia desde el norte. Pero primero tuvo que convertir la tierra en mar. Le llevó 3 años construir un canal de 2,5 kilómetros de longitud a través del monte Athos. Esta vez, la flota de Jerjes burlaría las tempestades que habían hecho naufragar los sueños de su padre. Jerjes había transformado la tierra en mar para mover su vasto ejército. Cientos de barcos fueron amarrados unos a otros formando un espectacular puente flotante. Pero violentas tormentas de verano sacudieron el puente hasta que finalmente quedó reducido a astillas. Cuando Jerjes tuvo noticia de ello, ordenó que el mar fuera castigado con 300 golpes de látigo y las palabras: el rey Jerjes te cruzará, tanto si quieres como si no. O por lo menos así cuentan la historia los griegos. Cuando el mar volvió a la calma y el puente había sido reconstruido, Jerjes se dispuso a dirigir a sus hombres hacia Europa. Persas, os he traído conmigo porque deseo que actuéis con valentía. Si dominamos a estos griegos, nadie en todo el mundo osará resistirse a nuestras armas. Tal era su tamaño que al ejército persa le llevó 2 días de marcha adentrarse en Europa desde Asia por el puente flotante. Después tomaron rumbo a Atenas, siempre con el respaldo de la flota a una prudente distancia. Atenas, Grecia, 480 a.C. En Atenas estaba casi concluido el trabajo de construcción de una flota de 200 naves de guerra de nuevo diseño, llamadas trirremes. Construidos de roble, estos nuevos barcos fueron diseñados para ser rápidos y de fácil maniobra. Con una longitud de unos 30 metros y diseño hidrodinámico, estas galeras estaban construidas con 3 niveles de remeros, 170 hombres en total. La trireme sería el arma secreta del poder ateniense en el mar. Fue Temístocles, un joven y ambicioso político, quien había convencido a los atenienses de que realizasen el gasto necesario para la construcción de los barcos. Temístocles sabía de la campaña de Jerjes para destruir Atenas. Su estrategia era transformar el poder ateniense de la lanza y el escudo a la vela y el remo. La construcción de la nueva flota concluyó justo a tiempo. Cuando la última trireme fue botada, llegó la noticia de que el ejército persa había entrado en Grecia. Al recibir la noticia de la invasión, los atenienses enviaron un embajador al oráculo de Delfos para pedir consejo sobre el enemigo persa. Antes de tomar cualquier decisión importante, los griegos siempre consultaban con la suma sacerdotisa de Delfos. El embajador ateniense fue al templo situado al pie del monte Parnaso a escuchar la voz de la sacerdotisa, que se elevaba como un gemido desde el fondo de la tierra. Este fue el mensaje que los dioses enviaron al pueblo de Atenas. Desdichados, ¿por qué permanecéis ahí sentados? Volad, volad hasta los confines de la creación. Dejad vuestros hogares, salid del templo. Solamente una pared de madera no será saqueada. Al oír el mensaje del oráculo, algunos atenienses se aterrorizaron y quisieron rendir la ciudad de inmediato. Temístocles les recriminó por su cobardía. El oráculo había hablado, su salvación estaba en las naves de guerra. Estas eran las paredes de madera que no serían saqueadas.
Los persas enviaron mensajeros a los griegos demandando tierra y agua, símbolo de sumisión. Las ciudades del norte de Grecia se rindieron a los persas. Atenas, concediéndose una oportunidad, rechazó la rendición. Jerjes y sus tropas avanzaron hacia la ciudad. A su paso a través de Grecia, caían ante ellos cada vez más territorios. Las mujeres y los niños de Atenas huyeron a la vecina isla de Salamina. La ciudad estaba paralizada por los rumores y el miedo. Solo los enfermos fueron dejados atrás. Cuando los persas entraron en la ciudad, saquearon los templos, se llevaron las más sagradas estatuas y mataron a los pocos ciudadanos que en ella permanecían. Jerjes contempló cómo ardía la ciudad hasta los cimientos. Para Atenea, la diosa de Atenas, todo parecía perdido. Jerjes estaba triunfante. La derrota de su padre había sido vengada. Pero aún tenía que destruir la flota griega. Jerjes reunió a sus barcos y navegó hacia la bahía de Salamina. Las naves griegas le esperaban. La flota persa se acercaba y los comandantes griegos no conseguían ponerse de acuerdo entre sí. La mayoría querían sacar la flota griega de Salamina para evitar la batalla con los persas, quienes, según comprobaron con horror, les sobrepasaban en una proporción de 3-1. Pero Temístocles estaba decidido a quedarse y luchar. Si luchamos en un mar angosto con pocos barcos contra muchos, conseguiremos una gran victoria. Porque luchar en un espacio reducido nos favorece a nosotros, en mar abierto a ellos. El desenlace de la guerra depende de nuestros barcos. Su determinación persuadió a los otros comandantes griegos de que su única oportunidad de victoria era luchar contra los acechantes persas en la bahía. Mientras los otros barcos griegos se preparaban para la batalla, Temístocles envió a su esclavo de confianza al campamento de Jerjes con un mensaje para el rey persa. Le decía que los griegos estaban a punto de huir. A su regreso, el esclavo comunicó que Jerjes había caído en la trampa y que había ordenado a sus capitanes que durante la noche bloqueasen todas las rutas de salida posibles. Al amparo de la oscuridad, los persas tomaron sus posiciones. Mientras los griegos dormían profundamente, las tripulaciones persas pasaban la noche a los remos. Confiado en la victoria, Jerjes subió a una colina para buscar un punto adecuado desde el cual contemplar la batalla. Bahía de Salamina, 23 de septiembre, 480 a.C. Por la mañana, los barcos persas estaban situados. Algunos bloqueaban el estrecho oeste, el resto se amontonaban en las angostas aguas de la bahía de Salamina. Esperaron un movimiento de la flota griega, pero la espera fue en vano. Jerjes llamó a consejo a sus comandantes. Todos excepto uno le dijeron que atacase. La voz discrepante procedía de la única mujer comandante, la reina Artemisa, una griega que luchaba al lado de los persas. Oh, rey, dispersa tus barcos y no te arriesgues a la batalla, porque estos griegos son muy superiores a ti en el arte de la navegación. ¿No eres ya el señor de Atenas, por la cual emprendiste esta expedición? Pero Jerjes ignoró su consejo. Los griegos esperaron pacientemente a que el viento cambiase a su favor. Cuando lo hizo, frescos después de una noche de descanso, se prepararon para la batalla.
viento soplaba ahora del sur, empujando los barcos persas todavía más cerca del estrecho. Los barcos griegos comenzaron a moverse. Los persas, exhaustos después de vigilar toda la noche, se dieron cuenta de su error. Los griegos, lejos de intentar huir, estaban a punto de atacar. Los hombres jóvenes de Grecia estaban luchando por la mismísima existencia de su país. Cada trirreme, 170 remeros muy bien entrenados se movían al unísono como un poderoso motor. Para asustar al enemigo, los espolones de los barcos estaban pintados simulando caras. En la costa, los espectadores atenienses animaban, pero al principio parecía que fuesen los persas quienes tuviesen ventaja. La batalla comenzó cuando un barco griego embistió a otro persa, destrozando su popa y cubierta y precipitando a sus marineros al agua. Los navíos persas se encontraron cada vez más atrapados en el estrecho. Las embarcaciones griegas, más manejables, hicieron estragos entre ellos. Mediada la batalla, el barco de la reina Artemisa parecía sentenciado. Era perseguido de cerca por una trirreme ateniense. Rodeada por todas partes, fue presa del pánico y huyó hacia otro barco persa. No viendo alternativa, lo embistió y ambos se hundieron. Los navíos persas, varados y con sus tripulaciones exhaustas, fueron blancos fáciles. Todo resultó como Temístocles había planeado. Había tantos barcos en el estrecho que era casi imposible distinguir los persas de los griegos. El rey persa observaba mientras su flota era capturada como un pez en el aparejo. Cuando supo que aquel día el barco de Artemisa había sido el primero en embestir a otro de su misma flota, Jerjes exclamó: Mis hombres se han convertido en mujeres y mis mujeres en hombres. Los griegos ofrecieron una recompensa a quien capturase a Artemisa con vida, pero la reina escapó. Fue una de los pocos afortunados. Al final del día, más de 200 barcos persas habían sido hundidos. Los griegos solo perdieron 40. Perecieron muchos hombres en ambos bandos, entre ellos el hermano de Jerjes. Jerjes regresó a Asia dejando que su ejército continuase la lucha, pero sabía que sin el dominio del mar, nunca controlaría Grecia. Las fuerzas persas fueron derrotadas de nuevo al año siguiente en la batalla de Platea. Esta doble derrota fue un gran golpe para él. Por fin, Jerjes llegó a Persia seguido de los restos de su ejército. Su vasto imperio, aunque todavía intacto, no incluiría a Grecia. Mientras Jerjes seguía siendo rey de reyes, Temístocles no tenía tanta suerte. Atenas no le recompensó por la victoria de Salamina.
En una ciudad basada en los principios de la democracia, su arrogancia le había proporcionado poderosos enemigos. Los atenienses se reunieron para votar y decidir el futuro de Temístocles. Si hubiera más de 6.000 votos con su nombre, sería desterrado de Atenas durante 10 años. Se contaron los votos. Temístocles fue obligado a dejar la ciudad inmediatamente. No le quedó más remedio que marchar. Desesperado, viajó a Persia e irónicamente solicitó ayuda de su viejo enemigo, Jerjes. Algunos dicen que Temístocles conoció al rey Jerjes en persona. Lo más probable es que fuese el hijo del rey, Artajerjes, quien le recibiese. Soy el ateniense que os ha hecho el mayor mal y el mayor bien. Si me destruís, estaréis destruyendo a un enemigo de los griegos. Estas palabras le fueron propicias y permanecería en la corte persa hasta sus últimos días. La victoria griega en la batalla de Salamina, en el 480 a.C., fue un gran hecho histórico para Grecia y para la civilización occidental. El nacimiento del período clásico fue también el principio de la historia escrita. Salamina fue la primera batalla debidamente registrada por un historiador. Reconocido como el padre de la historia, Heródoto centró su trabajo en la invasión persa de Grecia y en la batalla de Salamina. Yo, Heródoto de Halicarnaso, publico esta investigación para preservar la memoria de las grandes y maravillosas acciones de los griegos y de los bárbaros. Después de su victoria en Salamina, los atenienses sintieron una nueva confianza en sí mismos, pero el mayor de los logros de la Grecia clásica todavía estaba por llegar. Sin el hecho histórico de Salamina, Atenas no habría sido después tan poderosa, ni habrían existido la Liga Ateniense, ni el Partenón, ni el período clásico. La cultura floreció en Atenas en los siglos V y IV. Aristóteles y Platón producían sus grandes obras. Esta fue la era del teatro griego, de la filosofía griega, de la escultura y arquitectura clásicas. Los verdaderos cimientos de nuestra cultura moderna.